Debido al inminente estreno del remake de este gran clásico, decidimos realizar sus respectivas curiosidades. Muchas de estas son en base a la producción de la película, que es lo más interesante. Sin duda es un film lleno de nostalgia, la cual nunca será superada. Estos son los datos curiosos de Ghostbusters o Los Cazafantasmas. 1. Para mantener el interés en la película justo después de su lanzamiento, se hizo una promoción muy interesante, lanzando un tráiler de esta a manera de comercial durante el show de Ivan Reitman. Básicamente, se mostraba el anuncio que se puede ver en el film, pero con los números 1-800, por lo cual las personas podrían llamar. Realmente solo se podía escuchar un mensaje de Bill Murray y Dan Aykroyd, mencionando que estaban atrapando fantasmas en ese momento. Se recibieron alrededor de 1000 llamadas por hora durante las 24 horas, los 6 días de la semana. 2. Casi ninguna de las escenas fue realizada como estaba escrito en el guión. La mayoría de las escenas tiene por lo menos una o dos improvisaciones. La mayor parte de las líneas de Bill Murray son improvisadas. 3. En el set, Dan Aykroyd se refirió al fantasma Slimer o pegajoso como el fantasma de John Belushi. 4. El concepto original de los cazafantasmas era muy distinto a lo que vimos al final. Los actores seleccionados originalmente eran John Belushi, Dan Aykroyd y Eddie Murphy. Estos lucharían en contra de fantasmas, pero formando parte de un escuadrón SWAT que utilizaba varitas como armas. Slimer o pegajoso era llamado Onion Head o cabeza de cebolla. Y al final de la película, los cazafantasmas tendrían franquicias por todo Estados Unidos. Originalmente John Candy fue seleccionado para el papel de Lois. Sin embargo, con el fallecimiento de John Belushi, se tuvo que dar marcha atrás. El guión fue reescrito y nuevos actores seleccionados. 5. Cuando Beckman mencionó la ocasión que Spengler intentó hacerse un hoyo en la cabeza con un taladro y este respondió, hubiera funcionado si no me hubieran detenido. Esta respuesta en realidad era una improvisación del actor Harold Ramis. 6. El famoso coro de los cazafantasmas Ghostbusters que escuchamos durante la canción de Ray Parker Jr. fue realizado con las únicas personas que pudo encontrar rápidamente. Esto debido a que tenía que cumplir la fecha límite de entrega. Al final el coro se grabó solo con su joven novia y amigos. 7. El papel de Peter Beckman fue escrito originalmente para John Belushi. 8. Los restos del malvavisco gigante que vemos en los actores realmente era crema de afeitar. Se necesitaron más de 50 galones solo para la escena donde se baña a Walter Peck. 9. Hasta el lanzamiento de Home Alone o Mi Pobre Angelito, Ghostbusters fue la comedia con más recaudación de todos los tiempos. 10. Originalmente Eddie Murphy había aceptado el papel de Winston. En el guion original, el personaje estaba planeado para aparecer más tiempo, apareciendo desde mucho antes e incluso estando en las escenas del hotel. Pero al final el actor rechazó el papel. El guion tuvo que ser reescrito para que el personaje apareciera solamente en la mitad de la película. 11. John Candy rechazó también su papel en la película, debido a que sus ideas para mejorar a su personaje fueron rechazadas. Él quería que este tuviera acento alemán y estuviera acompañado de 2 perros schnauzer. Nadie estaba de acuerdo con lo del acento en la película, e incluir perros teniendo ya fantasmas hubiera sido demasiado para el film. 12. La escena de la fiesta, donde el personaje de Lois Tully, es decir Rick Moranis, se mezcla entre los invitados, fue totalmente
improvisada. 13. La estación de bomberos que sirve de base de los cazafantasmas es en realidad dos distintas locaciones en dos distintas ciudades. La del exterior está en Nueva York y la del interior está en Los Ángeles. Esta última estación de bomberos ha sido utilizada por muchas películas e incluso en la actualidad. 14. El personaje de Gosser está basado en distintas cosas. Hay un concesionario de Chevrolet en Nueva York llamado Gosser. También es el nombre de un caso de brujería documentado en Inglaterra, en donde la palabra Gosser apareció misteriosamente escrita en todas las paredes de una casa embrujada. 15. La escena de Ray con el cigarrillo fue planeada, pero sin embargo no se usó nada de pegamento o adhesivo. El cigarrillo realmente permaneció pegado en el labio de Ray con la ayuda de su propia saliva. 16. Harold Ramis no tenía la intención de participar en el film. En sí solo quería escribirlo. Pero él cambió de parecer al darse cuenta que encajaba perfectamente en el papel del Dr. Egon Spengler. 17. Coincidiendo con una película que habla de fantasmas y atraparlos, la cárcel donde se filmó una escena de la película se reportaba de estar embrujada, dado que se encontraban rasguños en las paredes sin motivo aparente. El equipo tenía que regresar allí a terminar una escena, pero al final se terminó usando metraje que ya se tenía para no tener que volver a dicho sitio. 18. La fecha de lanzamiento de la película en el verano de 1984 era bastante apretada, por lo cual no se alcanzaba a tener listos todos los efectos especiales para el lanzamiento. Debido a esto, se tuvo que lanzar la cinta con los efectos incompletos, incluso con ciertos cables visibles. Al final a la gente ni le importó. 19. Al director Ivan Reitman no le gustaba la versión Laserdisc de la película, debido a que perdía parte de esa atmósfera color gris que tenía la original. Ya nos imaginamos qué pensará de la versión en Blu-ray. 20. El concepto original de la película era que existieran muchos grupos de cazafantasmas, similar a los paramédicos o bomberos, además de que tomaba como tiempo el futuro. Claro, producir esto tenía un costo de $300 millones allá en 1984, por lo cual era una cantidad descomunal. Al final, Harold Ramis tuvo que realizar una reescritura para adaptar la película al tiempo actual. 21. Según mencionó el director Ivan Reitman, en cierto momento él recibió una llamada de William Atherton, mencionando que la película le había arruinado la vida. Al parecer el personaje de William, es decir, Walter Peck, era muy odiado, tanto que incluso llegó a tener varias peleas en los bares debido a los ataques de la gente. 22. El efecto especial de Sigourney Weaver flotando es realmente físico y no óptico como se pensaría. Ella estaba sujeta a un poste mediante un arnés, el cual se ocultaba en las cortinas. 23. La película contó con un presupuesto de $30 millones y logró recaudar a nivel mundial más de 291 millones. 24. Cada estatua del hombre malvavisco realizada para la película costó alrededor de $20,000. Se realizaron 3 de estas y todas fueron destruidas durante las filmaciones. 25. La película se filmó desde octubre de 1983 a febrero de 1984. 26. Michael Keaton rechazó los papeles del Dr. Peter Beckman y del Dr.
Egon Spengler. 27. Los perros de estatua que cobran vida realmente están basados en estatuas reales de la antigua iglesia de Filadelfia. 28. Las armas de protones eran mucho más pesadas de lo que parecían. Ninguno de los actores disfrutaba llevar estos, pero había uno en particular que se quejaba de más. Sin embargo, nunca se dijo quién. 29. El hombre malvavisco originalmente iba a aparecer saliendo del agua justo a un lado de la Estatua de la Libertad. Esto para que se viera el contraste del tamaño. Al final se descartó la escena porque era muy difícil de filmar. 30. En los storyboards de la película, los personajes utilizaban en vez de armas de protones, varas, como si fueran varas mágicas, las cuales eran solamente palos largos con una bola al final de estos. Este concepto se modificó al que conocimos, porque tendría más sentido que los cazafantasmas crearan su propio equipo en vez de parecer magos. 31. Bill Murray aceptó participar en esta película con la condición de que Columbia Pictures financiara el remake de El filo de la navaja, con él como protagonista. Al final esto se realizó y se lanzó el remake en 1984. 32. Chevy Chase rechazó el papel del Dr. Peter Beckman, mencionando que el guion usado en la película no era el original y que prefería, según él, el otro, que era más oscuro y atemorizante. 33. El set del techo utilizado para la confrontación entre Gozer y los cazafantasmas requirió de un soundstage completo y necesitaba de más de 50.000 amperios de electricidad para la iluminación. 34. El Ectomóvil originalmente era de color negro, pero se dieron cuenta que la mayoría de las escenas de manejo eran en la noche, lo cual dificultaba su visibilidad. Debido a esto, tuvo que ser repintado a blanco. 35. Esta es la película de Columbia Pictures con la recaudación más grande de la compañía. Esto, claro, si se ajusta por la inflación. 36. El título original de la película, el cual le fue asignado por Dan Aykroyd, era Ghost Smashers. 37. Ray Parker Jr. estaba teniendo problemas al escribir la canción del film, pero este problema se resolvió cuando vio un anuncio de TV que citaba la frase "Who you gonna call?", por lo cual decidió basar el tema como un jingle de un negocio. La canción estuvo en el número 1 durante 3 semanas. 38. Originalmente se le ofreció el papel de Janine a Sandra Bernhard. 39. Sigourney Weaver mencionó que niños se le acercaban a ella para preguntarle si realmente se había convertido en perro. 40. Antes de esta película, Sigourney Weaver era conocida solo por films serios, pero ella había realizado mucha comedia durante sus estudios en la escuela de drama en Yale, queriendo mostrar ese otro lado de ella. 41. El director Ivan Reitman sacó la idea de las luces detrás de la puerta de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. 42. El apartamento de Dana Barrett es el 2206. 43. Esta película está incluida en las 1001 películas que debes de ver antes de morir, creado por Steven Snyder. 44. Harold Ramis tomó la decisión de nunca sonreír mientras interpretaba al personaje de Egon.
45. Tan pronto Dan Aykroyd vio el tubo en la estación de bomberos, dijo que había que utilizarlo en la película. 46. El ectoplasma estaba hecho de éter de metilcelulosa, un agente de espesamiento utilizado en las comidas procesadas. 47. El símbolo de no fantasma fue dibujado por el amigo de Dan Aykroyd, John Debakis. Él se aseguró de que este no se pareciera a Gasparín, el fantasma amigable. 48. Dan Aykroyd crea que el hombre malvavisco o Mr. Stay Puft fuera una mezcla entre el hombre Michelin y Pillsbury Dog Boy. Realmente se quería crear una mascota de ficción con la que todos quisiéramos crecer. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. Esta película es otra de las consideradas como de culto. En su momento tuvo buena aceptación, a pesar de lo raro del concepto, que mezclaba comedia con un toque oscuro. Claro, la combinación del director y el elenco hizo una mezcla perfecta. Estos son los datos curiosos de Beetlejuice. 1. Keaton mencionó que el personaje de Beetlejuice fue descrito para él por el director Tim Burton como haber vivido en cada periodo de tiempo, pero sin un periodo de tiempo. Keaton, en base a esto, diseñó la personalidad del personaje, con ese cabello extraño, el maquillaje y los dientes largos. 2. Catherine O'Hara fue el reemplazo de Anjelica Huston como Delia. Curiosamente, O'Hara conocería a su esposo en el film, el diseñador de producción Bo Welk. 3. A Michael Keaton solo le tomó 2 semanas filmar todas sus escenas del film, las cuales eran 17.5 minutos de los 92 que dura la película. 4. El guion original de la película era el de un film de horror. Beetlejuice era un demonio reptiliano alado, el cual se transformaba en un hombre de mediana estatura para poder interactuar con los demás. Lydia era un personaje de poca importancia, la cual tenía una pequeña hermana de 6 años, la cual podía ver a los fantasmas y demonios, siendo la meta de Beetlejuice matar a estos con la ayuda de ella. Subsecuentemente, el guión recibió algunas reescrituras, terminando en el tono de comedia oscura que conocimos. 5. Originalmente Tim Burton quería a Sammy Davis Jr. para el papel de Beetlejuice. Esto porque era su estrella favorita de la infancia, pero a los ejecutivos no les gustó esa idea. 6. El título de la película proviene del nombre de una brillante estrella roja en la constelación de Orión, pronunciada como Beetlejuice. Al estudio no le gustaba este título y quería llamar a la película House Ghost. Burton, molesto por eso, le sugirió el nombre de Scared Shitless, horrorizándose al enterarse que el estudio realmente consideró su título de broma. 7. La película contó con un presupuesto de $15 millones y logró recaudar más de 73 solo en Estados Unidos. 8. Originalmente, en la escena de la fiesta, los invitados iban a bailar una canción de The Ink Spots, pero Jeffrey Jones y Catherine O'Hara sugirieron el tema de Calypso. 9. La película se filmó del 11 de marzo de 1987 al mes de junio del mismo año. 10. Todas las personas en el cuarto de espera y en la oficina aparecen en la misma condición en la que ellos fallecieron. Se planeaba hacer lo mismo con los Maitland,
quienes murieron ahogados, teniendo que aparecer mojados todo el tiempo. Pero al final esta idea se descartó, porque era muy incómodo para los actores. 11 es la película favorita de Michael Keaton, de todas en las que ha participado. 12. En la escena en la que Beetlejuice revela su rostro a Adam y Bárbara, originalmente iba a ser mostrada en pantalla también. Para esto se elaboró un efecto de maquillaje especial. Lamentablemente, nunca fue utilizado. 13. Es una de las pocas películas de los 80s del género PG-13 en utilizar la palabra fuck. Otras fueron Spaceballs, Big y Caddyshack 2. 14. A pesar de que el film toma lugar en Connecticut, este realmente se filmó en un pequeño pueblo del este de Vermont. Este no tenía el puente que se necesitaba para la escena del auto, por lo cual se tuvo que construir específicamente para la película. 15. Muchas actrices audicionaron para el papel de Lydia, entre ellas Diane Lane, Sarah Jessica Parker, Brooke Shields y Jennifer Connelly. Pero tras hacer la prueba ninguna de estas quiso quedarse con el papel. 16. La escena de la serpiente se grabó antes de que Keaton fuera elegido como Beetlejuice, y la serpiente animatrónica fue usada sin verse el actor. Debido a esto, se tuvo que grabar una escena en stop motion de una serpiente que se pareciera más a Beetlejuice. Esto por petición del estudio, quienes querían estar seguros que el público captara que seguía siendo él, y no cualquier otro monstruo. 17. Michael Keaton improvisó más de la mitad de sus diálogos en la película. 18. Cuando el actor Glenn Savage, que interpretaba a Otto, falleció en el 2010, él pidió que la última canción que se pusiera en su servicio funerario fuera el tema Day O, el cual se escucha en la película en la escena del comedor. 19. En la escena de la boda, Lydia viste en color rojo brillante. De acuerdo a un dicho de las reglas para vestir colores en una boda, dice: si te casas en rojo, mejor deberías estar muerta. 20. El productor David Geffen convenció al manager de Michael Keaton de que convenciera a Michael de conocer al director Tim Burton. Tras esta reunión, Keaton aceptó y se comenzó a buscar al resto del elenco, quienes aceptaron porque Keaton estaba confirmado. 21. Michael Keaton basó su interpretación en Cop Top, de Masacre en Texas 2, de 1986. 22. Cuando Adam y Bárbara están en la oficina, se escucha en la voz del sistema la llegada del vuelo 409 por la puerta 3. El 6 de octubre de 1955, el vuelo 409 de United Airlines se estrelló con una montaña, matando a todos los pasajeros. 23. Winona Ryder, quien interpreta a Lydia en la película, tenía en ese tiempo solo 17 años. 24. En la escena en la que Lydia le menciona a Delia que hay fantasmas en la casa, esta última utiliza el suéter rojo de Charles como pantalones. Esto no tiene sentido, pero es un dato extraño. 25. La película fue un éxito en recaudación, por lo cual se iniciaron los planes para una secuela, que iba a llevar por nombre Beetlejuice Goes Hawaii, o Beetlejuice va a Hawái. El guión se desarrolló, y Michael Keaton y Winona Ryder firmaron para volver a interpretar sus papeles, pero Tim Burton
perdió el interés en el proyecto. Tras dirigir Batman en 1989 y Batman Regresa en 1992. Aún en 1996, la Warner buscó cómo realizar el proyecto, pero este nunca se materializó. 26. A pesar de que el verdadero nombre del personaje es Beetlejuice, este se pronuncia Beetlejuice porque sonaba muy divertido y era más fácil de posicionar en el mercado. 27. Dudley Moore fue considerado para el papel de Beetlejuice. 28. En el primer cuarto de espera se pueden ver diversos tipos de muertes. Por ejemplo, una campista que fue mordida por una serpiente, una persona que se atragantó con un hueso de pollo, un surfista que fue atacado por un tiburón, un ayudante de mago que fue cortada a la mitad, un fumador que está todo quemado, una recepcionista que se cortó las muñecas, un trabajador que fue aplanado, entre otros más. 29. Beetlejuice, que es el personaje principal, no aparece sino hasta después de los primeros 25 minutos del film. Incluso solo aparece en el 20% de toda la película. 30. Se lanzó una línea de juguetes en conjunto con el film. Las figuras eran distintas encarnaciones de Beetlejuice, Otto, Adam y el hombre de la cabeza pequeña, la cual incluía otra cabeza intercambiable de cómo lucía antes de morir. 31. La cabeza de esqueleto que se puede ver rápidamente en la película es básicamente Jack Skellington. Esta figura de esqueleto la dibujó Tim Burton desde 1982 y la cual llegó a protagonizar su propia película en 1993, The Nightmare Before Christmas. 32. Debido al rechazo del gran número de actrices respecto al papel de Lydia, se llegó solo a 2 nombres, Winona Ryder y Alyssa Milano, quedándose finalmente con el papel Winona. 33. Cuando Beetlejuice se convierte en la parodia del parque de diversiones, Keaton tiene unos murciélagos como oídos. La siguiente película después de esta para él fue Batman, dirigida también por Tim Burton. 34. Glenn Savage y Winona Ryder aparecieron de nuevo juntos en la película Haters de 1988. 35. Las máscaras de látex que utilizan en la película Adam y Bárbara fueron encontradas en el ático de una familia inglesa. Ellos trataron de venderlas, pero las máscaras estaban en muy malas condiciones. 36. Gina Davis y Jeffrey Jones aparecieron de nuevo juntos en la película Stuart Little de 1999. 37. Tomó una semana crear las esculturas de plastilina para la escena en la que Adam y Bárbara se transforman. 38. El número 3 es utilizado de distintas formas en la película. 3 es la cantidad de veces que se necesita mencionar la palabra Beetlejuice para invocarlo. 3 es el número de veces que se tiene que tocar la puerta hacia el otro lado. Delia menciona que perdió una escultura, quedando en vez de 4, solo 3. 39. Las frases que menciona Otto cuando está resurgiendo a los Mayland provienen del poema de The Warning, escrito por Thomas Lovell B-Dos. 40. El nombre de Beetlejuice es mencionado exactamente 15 veces en todo el film, 8 veces por Bárbara, 2 por Juno y 5 por Lydia. Adam dice su nombre en varias ocasiones, pero nunca
entendible. 41. La película tiene muchas marcas representativas de Tim Burton. Por ejemplo, incluir una escena con un comercial de TV, utilizar stop motion, incluir un perro en alguna parte de la trama, la música por Danny Elfman y distorsionar un rostro femenino como Bárbara con el cierre en su boca. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. Estamos de vuelta con un nuevo video de datos curiosos. En esta ocasión les traemos algunos datos interesantes de este gran clásico, el cual sobresalió por su gran uso de drogas y violencia, además de que ayudó a posicionar en un mejor estatus al actor Al Pacino. Estos son los datos curiosos de Scarface o Cara Cortada. 1. El presupuesto de la película fue de $25 millones y recaudó más de 44 solo en Estados Unidos, esto sin contar las ventas en formato casero. 2. Cuando el director Brian De Palma envió el film para que fuera revisado y así obtener una calificación, la compañía le dio el calificativo de X rating, es decir, que no podría ser transmitida en cines. La mayor razón de esto eran los disparos al payaso Octavio. La película fue enviada varias veces a revisar, pero siempre obtenía el X rating. No fue sino hasta que el productor del film, Martin Bregman, se reunió con la compañía y logró que se lanzara con la calificación R para mayores de 18 años, convenciéndolos de que era un reflejo claro de la situación de las drogas en esos tiempos. 3. El film se lanzó con la calificación R para mayores de 18 años, pero realmente la versión que vimos era la original, que había sido marcada como X rating. De Palma mandó esta versión como la definitiva, sin avisar al estudio, y fue solo meses después del estreno que confesó que era la versión original sin cortes. 4. Cuando Scarface fue relanzada en el año 2003, el estudio le pidió a Brian De Palma que cambiara el soundtrack de la película por canciones de rap que habían sido inspiradas por el film. Obviamente, De Palma se rehusó. 5. En la escena en la que Tony está en el jacuzzi viendo televisión, él le dice a Manny, "Look at them pelicans fly". Esta frase fue practicada con un entrenador cubano para obtener la pronunciación correcta con el acento de esa región. 6. Oliver Stone escribió esta película mientras luchaba con su adicción a la cocaína. 7. Originalmente se le ofreció el rol principal de la película a Robert De Niro, pero él lo rechazó. 8. La Corporación Internacional de Lavado de Dinero propiedad de Saddam Hussein fue llamada Montana Management o Empresas Montana, justo como Tony nombró a su compañía en la película. 9. Miriam Cullen, que interpreta a la madre de Tony, es solo 4 años mayor que Al Pacino. 10. A pesar del título de Cara Cortada, Tony Montana solo es llamado de esta manera una sola vez en la película y fue nombrado en español. 11. Al Pacino ha mencionado que Tony Montana es uno de sus personajes favoritos, de los que él ha interpretado en su carrera. 12. Al director Brian De Palma le gustó tanto el guión que rechazó dirigir Flashdance para mejor dirigir esta película. 13. Las armas réplica que se utilizaron para filmar contaban con equipos electrónicos, los cuales solo se hacían funcionales cuando el obturador de la cámara estaba abierto, lo que dio como resultado que a cuadro fueran más visibles los flashes y fuego de los disparos. 14. El arma de Tony, a la cual él nombró Little Friend, es un rifle de asalto M16 con un lanzagranadas M2003 de 40 milímetros unido al barril. 15. Para ayudar a estar siempre en el personaje a Al Pacino,
le pidió al director de fotografía John A. Alonso que solo le hablara en español. 16. La palabra yello es usada por Tony Montana como un argot o sinónimo de la palabra cocaína. Esta palabra no estaba en el guión y fue agregada por Pacino durante la escena del primer trato de drogas, el de la sierra. Al director Brian De Palma le gustó, por lo cual se siguió usando en todo el film. Pacino aprendió la palabra mientras practicaba el acento cubano. 17. Gina Montana, quien fue interpretada por Mary Elizabeth Mastrantonio, realmente aparece durante la escena de la playa alrededor del minuto 44. Manny Rivera es quien está viendo a una mujer por detrás, la cual realmente era Gina Montana. El director Brian De Palma dejó entrever con esa escena un indicatorio de la promiscuidad de Gina. 18. La cocaína usada durante las filmaciones de la película se suponía que era leche en polvo, pero al final no se pudo usar porque no se veía bien a la hora de grabar. El director Brian De Palma se rehusó a admitir que fue realmente lo que usaron, esto para impedir que se perdiera la ilusión del realismo. 19. Aunque se supone que Tony Montana es cubano y el español debería ser su lenguaje natal, él solo habla una frase en español durante toda la película. 20. La palabra fuck es mencionada alrededor de 226 veces durante toda la película, lo que da como resultado un fuck por cada 1.32 minutos. 21. Tammy Lynn Lippert, que interpreta la distracción femenina de Manny durante la escena del trato de drogas, es decir, la parte de la sierra eléctrica, desapareció el 6 de julio de 1983, bajo circunstancias muy extrañas, y nunca más se volvió a saber de ella. 22. Este film fue dedicado a Ben Hecht y Howard Hawks, el escritor y director respectivamente del original Scarface de 1932. 23. Existió mucha controversia en la ciudad de Miami durante la creación del film, lo que impidió que los productores pudieran grabar en la ciudad. El Patronato de Turismo de Miami decidió no hospedar la filmación, esto porque ellos temían que la película desalentara el turismo, particularmente porque se exhibía a cubanos inmigrantes como gángsters y vendedores de drogas. 24. Tony Montana lleva ese apellido por el jugador favorito del escritor Oliver Stone, Joe Montana. 25. El actor F. Murray Abraham se enteró que había obtenido el papel de Antonio Salieri para la película Amadeus de 1984. Este rol fue peleado por muchos actores, lo cual hizo que todo el equipo de Scarface lo tratara con un gran grado de respeto durante las filmaciones. 26. De acuerdo al productor Martin Bregman, solo fue removida una parte de la escena de la sierra eléctrica, y esto porque era demasiado explícita, pues mostraba el brazo desmembrado colgando de la barra de la cortina de baño. 27. John Travolta fue considerado para el papel de Manny Rivera. Incluso existió una reunión con Al Pacino en el año de 1981 para hablar sobre su aparición en la película. 28. El film se grabó en su mayoría en Los Ángeles, California, debido a que no podía realizarse en Miami por las protestas. Los directores de arte se encargaron de redecorar las calles y edificios que aparecen en la película, para que tuvieran el mismo sentimiento que los de Miami. 29. El director original de la película iba a ser Sidney Lumet. La idea de que los personajes fueran cubanos y que se incluyera la trama del bote Mariel de 1980 fueron conceptos ideados por él. 30. Steven Spielberg operó una de las cámaras utilizadas en la escena final de la película, simplemente porque él estaba de visita el día que se filmó dicha escena. 31. En la película, Tony compra un Porsche para impresionar a Elvira. En el guión original, él realmente compraba un Jaguar modelo XG6. 32. Se le ofreció el papel de Elvira Hancock a muchas actrices, pero ninguna lo aceptó. Brooke Shields fue la más cercana a aceptar, pero su madre la obligó a rechazar el proyecto. 33. Una de las frases frecuentes de Tony Montana en la película
es maricón. Esta es una frase homofóbica, la cual no tenía mucho sentido en la versión en inglés, pero sí es ofensiva en español. 34. La idea principal era hacer esta película un remake exacto del original Scarface de 1932. Esta tendría lugar en Chicago, pero era imposible producirla debido a las limitantes del presupuesto. 35. Originalmente se había elegido a Glenn Close para el papel de Elvira, pero el productor no se encontraba satisfecho con su interpretación, porque sentía que solo era la mitad de una prostituta. 36. Dos de las canciones que se pueden escuchar en la película, Shake It Up y I'm Hot Tonight, fueron interpretadas por Elizabeth Daily, quien solo tenía 21 años. 37. La película que se puede ver en la televisión durante la escena de la sierra es Terremoto de 1974. 38. Eminem ha mencionado que esta es su película favorita. 39. Cuando Mar es ejecutado en el helicóptero de Sosa, se puede ver como uno de sus zapatos cae cuando el helicóptero se mueve con él colgando. 40. La película realmente es un remake de Scarface de 1982, la cual a su vez se basaba en Al Capone. 41. Scarface fue realmente un sobrenombre de Al Capone, quien era un gángster italoamericano. 42. En la grabación de la escena final, la del tiroteo, Al Pacino tomó la pistola por la parte del barril, y a pesar de que solo se usaban balas de salva, su mano resultó gravemente quemada, por lo cual la producción tuvo que detenerse un par de semanas hasta que se recuperara el actor. 43. El body count de la película es de 42 muertos. 44. Cuando Tony Montana muere, se puede apreciar el globo de la frase "The war is yours", la cual ya se había visto en el dirigible. Esta misma frase aparecía parpadeando en una marquesina cuando Tony Camonte moría en la original Scarface de 1932. 45. Los únicos personajes principales que sobreviven en la película son dos enemigos de Tony Montana. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. Berserker Barrage!